y teniendo en cuenta, ¿no?, que es una fecha muy redonda, particular, ¿no? Son 40 años de la muerte de Borges, justamente ese domingo 14 de junio, pero de 1986, ¿no? Sí, hablemos de la elección. Contame un poco cómo se te da este cuento en particular, tomando nota que Borges no fue lo único que escribió y o dijo sobre el laberinto o sobre el Minotauro, ¿no? Bueno, con respecto a la lección de este cuento, hay varias cosas. Una personal mía es que yo estoy muy ligado al mundo de la mitología griega y demás, ¿no? La literatura clásica grecolatina. Entonces, estos temas siempre me interesan y, como bien decís vos, Borges, uno de los tópicos muy tratados por Borges, no es solamente el laberinto, sino también ya sea cualquier elemento de la cultura griega antigua, ¿no? Desde la filosofía, Homero y demás. Luego entiendo que este texto tiene a mí es uno de los que más me gusta particularmente, pero además me parecía oportuno porque con la excusa del cuento podemos meternos en diferentes ámbitos de la producción literaria de Borges. ¿A qué me refiero y por qué digo esto? Porque así como en este cuento, como en tantos otros, se vislumbra, se pueden ver, se identifican elementos que Borges lo tiene a lo largo de su obra, ya sea desde esto de la temática grecolatina, o los arrabales, o esa nostalgia, ese dejo de nostalgia que Borges tiene de la Buenos Aires de 1920 cuando vuelve de Europa, ¿no? Entonces, él mismo lo dice, que toda su obra está de alguna manera condensada o está ya anticipada en esos primeros libros de poemas que publica entre 1924 y 1930, ¿no? Claro. Entonces, ahí de nuevo aparece esto y ahí podemos pescar varios de estos elementos que nos van a ir linkeando, ya sea para el Borges de la primera hora como al último Borges, así que me parecía interesante eso, ese abordar de esa manera, ¿no? Contabas que están juntándose en un grupo de lectura y de investigación sobre la obra de Borges. ¿Y qué cuestiones están discutiendo ahí? ¿Por dónde va ese trabajo o esa búsqueda? Bueno, está bien. Nosotros también nos preguntamos eso a veces, porque más bien somos más entusiastas que otra cosa y lo que perseguimos es hacer reunirnos y charlar y analizar, ver qué podemos rescatar de cada uno de los cuentos de Borges. Y somos un grupo de 8 o 9 personas, lo hacemos de manera virtual, algunos están en Salta, otros están en Buenos Aires, otros están ahí en Posadas, y lo que hacemos metódicamente es trabajar cada uno de nosotros con un cuento que luego lo compartimos en el grupo, y cada uno aporta, ¿no?, su visión, ya sea desde el lugar que le toca. Tenemos gente que se dedica a la abogacía, por ejemplo, y aporta una mirada desde el derecho, una chica que es licenciada en filosofía, y te imaginarás que ahí hay un montón para sacar de ahí en la temática borgiana con respecto a la filosofía, ¿no? Entonces, es un poco eso, no por ahora la intención que tenemos y lo que buscamos es más bien saciar estas ganas y la curiosidad, ¿no?, de seguir trabajando con la obra de Borges. Estaba pensando. Claro. Estaba pensando en algo que decía Borges, ¿no? Él decía, no conocemos a quién fue el primero en decir algo, pero también es necesario volver sobre esas antiguas intuiciones con una voz que las haga propias. Es decir, Borges era más partidario de la lectura y la reescritura que de la creación, si es que se pudiera pensar en creación pura, ¿no? Así es que en el caso de la Casa de Asterión hay una reescritura del mito también. Por supuesto, y estás dando, al principio cuando estabas presentando la charla, hablabas sobre el laberinto, ¿no? Y este es bueno, Teseo, el Minotauro, el laberinto, Creta, Ariadna, este es un mito que por lo menos debe tener, no sé, 3.000, 4.000 años, viene contándose, ¿no?
más o menos debe estar andando por ahí. Y casualmente, o curiosamente, si se quiere, curiosamente, este cuento se publica, esto no es lo curioso, sino que voy a contextualizar nada más. Este cuento se publica por primera vez en el año 1947 en los Anales de Buenos Aires, que es una publicación que dirigía Borges, ¿no? Uh-huh. Y después vuelve a publicarse en el Aleph, en el año 49, claro. Es decir, 2 años después. Pero hasta el año 47 que se publica por primera vez, pongamos que Borges lo escribió un año antes, vamos a decir 1946, hasta el año 1946, supongamos, no se dio o no tenemos registros que se haya dado algo que innova Borges con este cuento, que es darle la palabra al Minotauro. Es decir, tenemos más o menos 3.000, 4.000 años contándose esta historia, este mito, desde el lado del vencedor, desde el lado de Teseo, desde el lado de los atenienses, desde el lado de Occidente, si se quiere, y nunca desde el lado del otro, del vencido, del Minotauro, de los cretenses, ¿no? De Oriente también, si se quiere. Entonces, otro tópico que aparece mucho en la obra de Borges es la figura del otro, ya sea del otro, en este caso, del otro como monstruo, como el Minotauro, o del otro como Borges, pero de la otredad está siempre ahí, de alguna manera balanceándose en la obra de Borges. Y la innovación es curioso lo que decía, y es muy innovadora, es esto, darle la voz al vencido, darle la voz al Minotauro. Claro. Y el cuento, si lo recordarán ustedes, está narrado en primera persona, es el Minotauro el que cuenta su versión, ¿no? Totalmente. Alguien decía que Borges de algún modo fue construyendo a sus lectores, ¿no? Fue proponiendo una literatura que hasta ahí no estaba, ¿no? ¿Cómo vas a hacer vos? ¿Cómo va a ser el mecanismo de esta propuesta? ¿Qué día, qué hora, en qué lugar? Bueno, esto es muy sencillo, se acercan hasta ahí, hasta Río Mío, Tanta Tinta, ahí en la calle Belgrano. La cita es a las 20 horas, si pueden un ratito, 10 minutitos, 5 minutitos antes está bien, si no, está bien a las 8. Si no les dieron el cuento, no pasa nada, tenemos preparado un par de copias, el cuento es muy corto, tiene 1 carilla y media, así que mientras esperamos un poquito, mientras se toman algo, un vino, una copa de vino, pueden leer el cuento, terminar de leerlo para tenerlo en mente mientras charlamos. Luego de eso, en qué consiste en sí mismo el encuentro, bueno, yo voy a hacer voy a proponer unos ejes de análisis, como te contaba hace un ratito, del cuento, donde me voy a meter en algunos tópicos borgianos, como te decía, y cómo eso aparece en el texto. Entonces, voy a hacer un análisis estructural de la obra, cómo está contado, algunas curiosidades, algunas innovaciones de esto que hablábamos recién, y algunas cositas más que hacen eco con toda la obra de Borges. Y también anticipo, siempre voy a dejar una ventana abierta para que nos podamos meter y hablar de otras cosas que tienen que ver con el mundo borgiano, ¿no? Esa es básicamente la propuesta. Tal cual, hecha la invitación entonces. Muchas gracias por esta charla, y le decimos a la gente que participe de esta convocatoria, que bueno, tiene que ver con quizá un escritor que al mismo tiempo fue una literatura, pero lo dejamos para una discusión de otro día eso. Podés ir a esa jornada y discutirlo ahí. Discutirlo ahí también, sí, sería lindo. Por supuesto, eso. Y te agrego les agrego una cosita más. Nosotros en Posadas tenemos la particularidad de que la Biblioteca Popular Posadas, el primer presidente, el primer director fue Macedonio Fernández, y cuando era juez de paz ahí en la ciudad, y Macedonio Fernández tuvo una estrecha relación con Borges, ¿no? Con lo cual hay un vínculo ahí, si se quiere, puenteado, pero no deja de haber una especie de halo ahí muy particular para nuestra ciudad. Claro, porque Macedonio fue amigo del padre de Borges, ¿no? De Guillermo Borges. Exactamente. Y es muy emotivo el mensaje de Borges cuando Macedonio muere, ¿no? Lo que Borges dice en cuanto a cuánto había tomado de Macedonio hasta la copia, decía, ¿no? Hasta el plagio. Sí, decía, hasta el plagio. Así es. Bueno, lo admiré hasta el plagio. Lo admiré hasta el plagio, dice, sí, tal cual. Bueno, un abrazo, José María.
Abrazo grande, saludos. Dale. Y que estén bien, gracias. Chau, chau. José María Barrios Hermosa, entonces, y este encuentro que se propone dentro del ciclo Río Mío, la idea o en todo caso la propuesta, recordar a Borges a 40 años de su fallecimiento, con uno de sus cuentos más lindos y más complejos también, ¿no? Hay varios cuentos, estaría bueno ponerlos en paralelo incluso, de Borges sobre este tema del laberinto, sobre el tema del Minotauro, sobre el tema del héroe, pero La Casa de Asterión es quizá de esas obras el mejor, ¿no? Y con este cuento, bueno, analizar un poco esa literatura, esos tópicos obsesivos para Borges y la propia obra de Borges. Genial. ¿Qué día entonces? El día domingo 14 de junio, que es el día del aniversario de su fallecimiento. Sí, bien. Sí, sí. Así que ahí la invitación. Domingo 14 de junio, 20 horas, Belgrano 1771, tanta tinta, y una contribución voluntaria. Bien. 15:32. En la tormenta de estas aguas, las palabras no dicen del todo lo que saben, y lo visto se ha escurrido con el viento. Pero estamos juntando restos, imaginando todos, todas, con la insistencia de las olas. Otro aire.